Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Conciencia Dermatológica, el podcast de Fundación Padece. Traído a ustedes, ¿no es cierto?, gracias al patrocinio de Sanofi Aventis de Chile y Laboratorio AVI Productos Farmacéuticos Limitada. Estamos ahora en la segunda parte de este podcast y quisiéramos continuar la conversación que dejamos en pausa con el doctor Francisco Reyes y quisiera que nos contara un poquitito respecto de esta otra enfermedad de la piel, que es la dermatitis atópica. Sí. Bueno, la dermatitis atópica, ¿qué es? Es una enfermedad inflamatoria que afecta la piel, que se caracteriza por qué cosas. Por un lado, bueno, la resequedad de la piel, ¿ya? Ahora, es una resequedad de la piel que es producida ¿por qué? Porque cuando uno tiene una piel indemne, uno tiene una piel que consta de varias cosas, es decir, como de ciertas queratinas, grasas, cosas así que hacen que nuestra piel sea básicamente como una muralla con todos sus ladrillos, ¿ya? Entonces, el problema que tienen los pacientes con dermatitis atópica es que a veces les faltan algunas de esas cosas que todos deberíamos tener en la piel, entonces les faltan algunos de estos ladrillos. Varía paciente a paciente qué es lo que falla, a veces algún tipo de alguna grasa de la piel, algo así. Entonces, como a esta muralla le faltan ladrillos, a través de esta muralla entonces se empieza a perder agua. Entonces son pacientes que se les seca la piel muy fácilmente. Y el otro problema que tiene al haber estos hoyitos en esta muralla es que también cosas de afuera entran muy rápido. Entonces son pacientes que son más propensos a desarrollar infecciones en la piel y más propensos a volverse alérgicos a las cosas que entran en contacto con nuestra piel, ¿ya? Entonces, por un lado, claro, se caracteriza por esta resequedad que habitualmente se manifiesta como lesiones, como placas, también estas lesiones como rojizas levantadas, también con escama. El síntoma cardinal de esta enfermedad es la picazón o el prurito, como le decimos en medicina, ¿ya? Entonces son pacientes que de verdad acá la picazón les afecta mucho su calidad de vida, son pacientes que constantemente se están rascando y esta picazón incluso empieza a repercutir en cosas como en su sueño. Los pacientes que se rascan mucho de noche, entonces duermen mal, tienen un sueño poco reparador y como tienen un sueño poco reparador despiertan mal, estresados, entonces, y eso les hace que durante el día se sientan peor, con ansiedad, cosas así, y más les pica la piel, entonces es como un círculo vicioso. Bueno, no funcionan bien producto que durmieron mal también. Claro. Entonces, estas lesiones que pican, que son así como rojizas y que pican, se presentan de distintas maneras dependiendo la edad a la que comienzan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la dermatitis atópica suele comenzar en el periodo de lactante, particularmente a los 4 meses. Desde ahí es que uno ya lo puede ver en algunos niños. Y en esos casos lo que suele comprometer son zonas más que le decimos como extensoras. A veces zonas como de repente parecidas así como a la psoriasis. A veces los codos, rodillas, zonas así. Y sobre todo la cara. Esa es como una de las zonas, las mejillas. Clásicamente uno ve estos niños que tienen como lesiones rojizas en las mejillas y con costras y como que le sangran incluso porque ellos mismos se rascan producto de toda esta picazón. Eso es como típico de ese periodo de lactante, ¿ya? Y en ese periodo es importante diferenciarlo de la dermatitis seborreica, que es una de las cosas que más comúnmente afecta a todos los recién nacidos, a todos los lactantes, en que en la dermatitis seborreica aparecen lesiones más como escamosas, una escama así como amarillenta, que lo más común es que les afecten su cuero cabelludo, pero también puede afectar la cara y puede afectar los pliegues. Tiende a afectar mucho, por ejemplo, el cuello, la zona anterior de los codos o atrás de las rodillas, ¿ya? ¿Y por qué hago esa salvedad? Porque cuando nos enfrentamos a una dermatitis atópica ya de un niño más grande o de un adulto, esas son las zonas que se comprometen, cambia. Es decir, ahí en un adulto uno espera que se comprometa la zona anterior de los codos, la zona detrás de las rodillas, ¿ya? A diferencia de lo que uno veía cuando era un lactante. Entonces, esto es importante, cambia un poco dependiendo de la edad, la forma de presentación de la enfermedad. O sea, pero puede partir a edad muy temprana. Claro, puede partir a edades muy tempranas, pero en general la dermatitis atópica es una enfermedad que tiene muchas caras. Es decir, hay personas, por ejemplo, que comienzan a los 4 meses y les dura toda la vida esta enfermedad. Hay personas que comienzan en cambio en la adolescencia y de repente se les pasa, no sé, en la vida adulta a los 30, 40 años. Hay otras personas que comienzan en la vida adulta. Hay otras personas que comienzan en el periodo lactante y llega a la adolescencia y se les pasa. Es muy variable, ¿ya? Y ahí influye mucho, claro, qué es lo que hay detrás, qué alteración de repente genética de la piel, qué es lo que gatilló su dermatitis atópica. Y eso probablemente tiene que ver con lo que usted decía al principio, que en el fondo una piel
normal, sin ninguna, digamos, afección, tiene una serie de ladrillos que construyen esta piel. Entonces, como a algunos pacientes les falta un ladrillo, a otros pacientes les puede faltar otro, de ahí provienen entonces probablemente las distintas manifestaciones que ustedes pueden ver en la práctica clínica. Sí, y de hecho, claro, si hay un paciente que le falta algo de la piel, claro, uno de estos ladrillos, y pasa que ese tipo de grasa que le falta aparece en la adolescencia, listo, ahí su enfermedad, entre comillas, se sanó y nunca más sufre de este tipo de lesiones. Bien. Pero claro, tiene muchas caras y pues también se puede presentar desde casos muy leves a casos muy severos, que claro, desde que requieren desde algunos solo cremas y lubricación diaria a pacientes que van a requerir tratamientos mucho más importantes, tratamientos biológicos, estos tratamientos caros, inyectables, por ejemplo. Claro, ¿ya? Justamente. De la dermatitis atópica, ¿qué más quería comentarles? Por ejemplo, a mí que me encanta mucho el tema siempre de las personalidades asociadas a veces a las enfermedades. Entonces la dermatitis atópica se asocia, claro, existe una personalidad atópica, ¿ya? Que es como si uno tuviera que describir a un niño atópico. Habitualmente los niños atópicos son muy inteligentes. A veces, por ejemplo, en sus cursos, a veces son el niño el primero del curso, cosas así, pero a la vez son niños muy, ¿cómo decirlo? Para que no suene feo. Saben salirse con las suyas, es decir, también son muy manipuladores, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Y son desde pequeño, es decir, como cuando uno ve a un niño con dermatitis atópica, es un niño que sabe cómo también llamar la atención a veces de sus padres para que hagan lo que ellos quieren. Entonces, las dinámicas familiares que se crean en los pacientes atópicos son bien curiosas. Es decir, son niños así como, claro, que son muy, como digo, muy despiertos, muy inteligentes, pero por lo mismo ellos saben cómo lograr las cosas que quieren. Entonces, saben cómo hacer que sus padres, por ejemplo, no sé, les compren lo que ellos quieren, le hagan caso en esto, saben cuándo tienen que hacer la pataleta, por ejemplo, para que logren cosas. Entonces, y toca ver. Entonces, eso es muy, muy común ver en los niños atópicos. Y a veces también, al contrario, también a veces también hay ciertas dinámicas familiares que pueden empeorar o gatillar a veces los brotes de estos pacientes con dermatitis atópica. A veces si hay una disfunción familiar, por ejemplo, hay mucha pelea en la familia, padres muy dominantes, conflictos de ese tipo, eso también generalmente, por ejemplo, repercute en el niño y es un niño que va a estar con más crisis de su dermatitis atópica, va a estar con un peor control. Entonces, también podríamos decir de las enfermedades de las que conversamos hoy, la dermatitis atópica y la psoriasis son las que están claramente más ligadas a la parte psicológica, de relaciones interpersonales, etc. Claro, como usted lo mencionó, justamente iba a hacerle esa pregunta, porque como hablamos de la psoriasis y dijimos que, bueno, usted dijo que había un componente también ahí, claro, en el caso de la dermatitis atópica también es visible y es evidente. Claro. Y eso, claro, y uno le toca ver eso mucho con los pacientes, y también a veces si uno no lo hace explícito o ¿cómo se llama? No lo conversa con los pacientes, no se los hace ver, como que a veces los pacientes no andan bien con las terapias, ¿ya? Porque claro, nos toca ver en la consulta esto, que llegan pacientes como mal controlados y de repente un papá, una mamá así como muy ansiosos y como preocupados, y me refiero excesivamente de repente preocupados, de repente así como incluso pueden ser, no sé, como muy entre como obsesivos, como no sé cómo explicarlo bien, pero como muy demandantes, a veces incluso en la consulta con el médico, con sus hijos, etc. Entonces, de repente uno entiende así como, uno dice acá, ¿qué fue primero? Es decir, como el papá o los padres son así porque el niño, producto de la enfermedad, o como los padres son así, el niño ha ido desarrollando esta enfermedad. Es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Ya? Yeah. Sí, pero es un componente muy importante la dermatitis atópica, y claramente, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con dermatitis atópica de larga data que sufren una crisis, uno sabe que habitualmente, más que porque cambió una crema o algo así, o porque está usando un jabón determinado, la crisis muchas veces viene por algo más psicológico. Ya, un momento de estrés, algo así. ¿Y esa descripción que usted hace está más referido, por ejemplo, a paciente pediátrico o en general? En general, no. Desde el atópico chico al adulto, eso está como muy, muy relacionado con la parte psicológica. Ahora, claramente, en el niño, el lactante, no. El niño no es que el niño esté estresado a los 4 meses. Claro, ahí claramente tiene un gen que está haciendo que su piel sea un poquito más defectuosa y que se gatilla la enfermedad. Pero sí, claro, el gran problema que tiene esta enfermedad es el tema de la picazón. ¿Por qué? Porque estos niños, como la piel les pica desde chicos, se comienzan a rascar desde chicos, y entonces empiezan a entrar en el lamentable círculo vicioso de la picazón rasquido. El círculo... Claro, es un círculo vicioso y que está estudiado, que ese es un círculo, eso es algo que a nivel de la
del cerebro, por así decirlo, se van creando como ciertos caminos neuronales que a veces son los mismos que siguen como las adicciones. Adicciones como al azúcar, al cigarro, a drogas, etc. Entonces, cuando uno se rasca, es placentero. Entonces, el cerebro luego asimila, cada vez que yo me rasco, siento placer. Entonces, la persona después, a la más mínima cosa, al más mínimo estímulo, va a rascarse. O, por ejemplo, después si la persona está estresada y está acostumbrada, por ejemplo, no sé, a rascarse, no sé, pongamos atrás del cuello, por ejemplo. Una persona que está acostumbrada a rascarse, ya, listo, ya no tiene nada en el cuello, nada que le pique, pero llega un momento de estrés, por ejemplo, está con un problema laboral, un problema en la familia. ¿Qué pasa? Su cerebro, ¿qué le dice? ¿Cómo me puedo relajar? Eso es lo que piensa el cerebro. Entonces hace que el paciente casi que involuntariamente se lleve la mano a la zona donde se rascaba antes. ¿Por qué? Porque sabe que eso le va a generar placer y lo va a relajar, entre comillas. Claro. Hay un poco lo que hablábamos en alguna de nuestras publicaciones en redes sociales, que también está por ahí descrito, ¿no es cierto? Usted nos puede hablar como con más propiedad y quizás más profundidad de este círculo atópico, ¿no es cierto? De que está el rasquido, ¿no es cierto? Que genera quizás una lesión en la piel y que esta lesión genera después más picazón. Entonces... Claro, no, y existe eso, y bueno, y lo otro que existe también es lo que le decimos como la marcha atópica, que pasa que de repente hay pacientes que van pasando, porque en general, para aclarar el nombre también, ¿qué significa atopia? Atopia significa alergia, ¿ya? Entonces, la alergia en el cuerpo se puede manifestar de 3 grandes formas. Se puede manifestar a nivel de los pulmones, y eso da asma, el asma bronquial. Se puede manifestar a nivel de la nariz y dar rinitis alérgica, que es como la clásica alergia a la primavera, por ejemplo. Y en la piel y dar dermatitis atópica. Entonces pasa que hay muchos pacientes que, por ejemplo, comienzan, no sé, a los 4 o 6 meses de vida con una dermatitis atópica y después con los años van desarrollando, por ejemplo, una rinitis alérgica, ¿ya? Y entonces se vuelven alérgicos a la primavera y después, como esa alergia va empeorando con el tiempo, se vuelven asmáticos. Entonces esa es como se dice como la marcha atópica, es decir, van pasando de una enfermedad a otra. Y es muy común, de hecho, que pacientes tengan a veces las 3 cosas o 2 de ellas. Y también es muy común, por ejemplo, los antecedentes genéticos. De repente pasa que uno tiene un niño con dermatitis atópica y uno les pregunta a los papás y ellos quizás no tienen dermatitis atópica, pero sí tienen una rinitis alérgica y el otro asma. Y eso, por ejemplo, claro, aumenta el riesgo de que el niño tenga una dermatitis atópica. Y lo otro que quería también comentar, el gran problema que también tienen las dermatitis atópicas es que, como tienen esta piel defectuosa, son pacientes que fácilmente se van volviendo alérgicos a las cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es muy común, una de las alergias más comunes que existen en nuestra sociedad es la alergia al níquel, como a las joyas de fantasía, ¿ya? Que, por ejemplo, muchas mujeres de repente dicen, no me puedo poner un aro de fantasía porque se me infecta la oreja. Claro. En verdad no, eso es una alergia. Al componente de las joyas de fantasía. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nadie nace siendo alérgico a nada. Uno se vuelve alérgico porque se expuso mucho a algo. Entonces, si una persona, claro, se pone cadenas, aro, años, claro, va a llegar un momento quizás a los 30, 40 años que se va a volver alérgico a ese tipo de metal. ¿Cuál es el problema que tienen los pacientes atópicos? Que esa alergia llega mucho antes. Porque la piel... Claro, porque tiene esta piel como defectuosa, que le faltan ciertas cosas, entonces el paciente, pues hay niños que de repente se ha visto que a los 5 años, 6 años ya pueden ser alérgicos a cosas. Y a veces, el problema es que cuando ya tienen una alergia es más fácil también ir desarrollando otras alergias cutáneas. Y a veces incluso tenemos pacientes que son alérgicos a los mismos tratamientos, es decir, uno le deja un corticoide, que es uno de los tratamientos de base de la dermatitis atópica, un corticoide en crema, y no sana, y al contrario como que empeora, y de repente, claro, se estudia y el paciente era alérgico al excipiente, es decir, a uno de los componentes que venía en la crema en la que venía el corticoide. Entonces a veces ese es un gran problema que van desarrollando los pacientes con dermatitis atópica a lo largo de la vida. Y eso quiere decir, perdón doctor, como usted dijo, las alergias, ¿no es cierto?, son una respuesta a la exposición a este alérgeno. Claro. Entonces, si el paciente empieza a utilizar una misma crema siempre, ¿podría de pronto desarrollar una...? Sí, claro, podría desarrollarse, y eso nos pasa particularmente, claro, con ciertos excipientes, que por ejemplo, o preservantes, que se le dicen, ¿ya? Que claramente, cada vez, por ejemplo, cada década van variando, por así decirlo, los alergenos principales. Porque, por ejemplo, si ustedes, no sé, escuchan la publicidad en la tele, siempre dicen, esto es sin parabenos, el champú sin parabenos, la crema sin parabenos. Entonces, sin parabenos, que bueno, la voy a comprar.
hace muchos años se reportó que, claro, quizás los parabenos podían estar dando alergia en ciertos casos y por eso fueron como demonizados, por así decirlo. Entonces, que los parabenos son muy buenos preservantes. Sí. ¿Y qué pasa? Que como se dejaron de usar parabenos, se empezaron a usar otros preservantes. Y actualmente esos preservantes son los que dan más alergia y casi nadie actualmente es alérgico a los parabenos. Entonces, ahora que usar un parabeno como preservante sería bueno, al contrario. Y usar los otros son los que dan alergia. Claro, es como la historia del péndulo. O sea, claro. El parabeno se retiró, la gente en el fondo ahora lo podría usar y habría que retirar este otro. Pero eso. Es una dinámica que se va a dar de manera natural a medida que se vayan reportando estas distintas reacciones. Ustedes afortunadamente lo tienen más o menos conocido ya dentro de la práctica. Se han dado cuenta cuáles son aquellos que de repente generan más estas reacciones. Y ahí lo bueno es que, por ejemplo, la Sociedad de Dermatitis de Contacto de Estados Unidos, ellos año a año hacen como un top 10, un ranking así como, y dan el premio, como el alergeno del año. ¿Cuál es el que está dando más alergia actualmente? Eso es todos los años. Claro, y que hace poco, bueno, no fue el más reciente, pero... creo que, si no me equivoco, creo que el último año había sido la lanolina, creo que había sido. Que la lanolina es algo que es muy común, que se le da, por ejemplo, a las mujeres que se le agrietan los pezones, o que está en ciertas cremas, ungüentos que usamos frecuentemente en niños atópicos también. Que les dejamos para que le pongan en las mejillas, cosas así. Y ahora ese es uno de los principales alérgenos también. Pero afortunadamente existe en muchas partes del mundo y en nuestro país también el recetario magistral, donde el médico puede decir, me gustaría mando a preparar este producto sin estas cosas, claro. Eso es lo bueno. Sí. Eso igual es súper positivo. Ya, entonces para resumir, doctor, nuevamente, hablamos de la hidradenitis supurativa, pacientes con furúnculos, con granos grandes, con espinilla ciega en los pliegues, ¿cierto? Los pacientes con psoriasis son placas que aparecen en los codos, en la rodilla o la espalda baja, pero que descaman, o en el cuero cabelludo, que tienen como caspa, ¿no es cierto? Una caspa más o menos gruesa. Hablamos, ¿no es cierto?, de la urticaria crónica, que son estas ronchas que pueden o no producir picazón, pero que si tienen una duración de más de 6 semanas o un mes y medio, ya estamos hablando de una urticaria crónica. Y ahora hablamos de la dermatitis atópica, donde el signo sine qua non es la picazón. La picazón. Estas lesiones rojizas que pican en adultos en los pliegues. Claro. Sí. Y hablamos de un tema súper importante también, que como la picazón genera, ¿no es cierto?, esta obsesión a veces por rascarse. Nos han comentado algunos pacientes que, no sé si a lo mejor se lo han comentado a ustedes, que de repente su vida, su día a día gira en torno de cómo me voy a rascar. Claro. Y a veces nos han contado de repente pacientes que, no sé, estamos frente a frente conversando y yo estoy mirando el cierre, digo, ese cierre estaría muy bueno para rascarme ahí porque tiene unos dientes como bien afilados. Entonces es importante el tema de la picazón, porque a veces el paciente gira en torno al picor. Y hemos visto ahí por ahí en algunos productos que venden en algunos lugares para rascarse, como rascadores de goma, las manitos. Sí. ¿Qué recomendación le puede dar usted a un paciente que está con mucha picazón? Por un lado, bueno, hay ciertas medidas generales que siempre le damos a todos los pacientes atópicos, como cuáles, por ejemplo, las duchas, ¿ya? El agua, en general, uno siempre tiende a pensar, agua igual hidratación, pero el agua en la piel no hidrata, al contrario, seca la piel. Como que cuando uno tiene agua encima de la piel, esa agua como que nos succiona como la piel, el agua que tenemos dentro de la piel. Entonces, por ejemplo, si uno, claro, se da una ducha y no se seca con toalla y espera secarse así como al aire libre, se le va a secar la piel, ¿ya? Entonces, una de las medidas que siempre recomendamos es que las duchas sean cortas y con agua tibia, porque el agua muy caliente seca también mucho la piel, ¿ya? Siempre después de salir de la ducha, hidratar la piel. Ese es el mejor momento para usar alguna crema hidratante. Hay muchas en el mercado, hay algunas que son especialmente para pacientes atópicos, pero lo ideal es eso, siempre lubricar la piel, ¿ya? Como digo, aunque sea a veces una crema barata, pero poner alguna crema hidratante después de la ducha, ¿ya? Porque eso ayuda a como retener la humedad natural de la piel. Damos siempre recomendaciones también respecto... eso también es importante. Cuando estén en la ducha, mucho cuidado con el jabón también, porque lamentablemente por la publicidad y todo esto, ¿qué es lo que siempre vemos en estas publicidades de jabones, de champú? Como la persona que está en la ducha y que se pasa esta esponjita llena de mucho jabón, mucha espuma, y se la pasa por todo el cuerpo y casi que se hace un masaje corporal con el jabón. Y eso está mal. ¿Por qué? ¿Para qué está hecho el jabón? El jabón está hecho para
saponificar las grasas, es decir, como para envolver las grasas y las cosas grasientas, por así decirlo, y con eso lograr eliminarlas. Y después llevárselas con el agua. Claro, entonces no es que nosotros tengamos grasa como que contaminante en toda nuestra piel, en los muslos, en las piernas, en los brazos, no, es decir, el jabón uno debiese usarlo en zonas sucias, por así decirlo. ¿A qué me refiero con eso? Las axilas, entre los glúteos, los pies, en esa zona uno debiese usar jabón. En cambio, los antebrazos, los brazos, los muslos, las piernas, son zonas que son naturalmente secas. Entonces, si uno se aplica un jabón en esas zonas, lo único que va a lograr es que el jabón se lleve la grasa natural que uno produce en la piel. Y los pacientes atópicos que tienen menos grasa todavía natural, por así decirlo, que un paciente que no tiene dermatitis atópica, peor aún, le va a secar mucho la piel. Entonces, a veces los pacientes me preguntan, ya, ¿qué jabón uso? No, pero estoy usando este jabón que es súper caro, que es especial para pacientes atópicos. Pero por eso, más allá de cuál jabón usa, es dónde usa el jabón. Eso es lo importante. ¿Y cuánto también? Claro. Pero, y sobre todo, ¿dónde? Eso, es decir, no pasárselo. Hay zonas que no hay que pasarse jabón. ¿Por qué? Porque las zonas como los antebrazos, los muslos, se ensucian con sudor, básicamente. Y el sudor se lo lleva al agua. Es hidrofílico. Es decir, claro. No requiere jabones. El sudor es agua. Claro. Es agua. Eso. Y también recomendamos cosas respecto de la limpieza al lavar la ropa, ¿ya? Por ejemplo, recomendamos usar detergentes hipoalergénicos, ¿ya? No nos auspicia, yo creo, ciertos detergentes, pero hay detergentes que son hipoalergénicos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante? Que hay muchos detergentes en Chile que se promocionan como hipoalergénicos, pero están pasados si uno mismo los prueba y tienen mucha fragancia, mucho perfume. Muchos olores, sí. Eso no, entonces, ese claramente no es un detergente hipoalergénico, aunque ellos digan que es hipoalergénico. ¿Por qué? Porque las fragancias o las cosas que producen olor son una de las cosas que dan más alergia también. Claro. Entonces, preferir entonces detergentes que no tengan olor, ¿ya? No tan aromáticos. Claro. Y una recomendación, perdón que lo interrumpa, doctor, pero y es algo doméstico que yo aplico en mi casa con el lavado de la ropa, es ocupar poquito detergente. No es necesario ocupar eso, tanto. sí. Una medida pequeña, la ropa queda limpia. Sí. No queda con tanto olor y uno se expone menos al detergente también. Eso. Y es más ecológico. Y claro, ¿y cuál es el problema? De repente alguien puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el detergente? Es que muchas veces restos, por así decirlo, de los detergentes, micropartículas, quedan en la ropa. Y después eso, al entrar en contacto con la piel, puede generar reacciones alérgicas. Ese es el problema. También lo que recomendamos es no usar suavizantes, por lo mismo, porque también los suavizantes quedan como un poco impregnados en la ropa y generan reacciones, ¿ya? Evitar, como estos pacientes se vuelven alérgicos fácilmente, yo siempre les digo a los pacientes, volver a lo natural. Es decir, no estar usando todo el día cadenas, anillos, aros, perfume, cosas así, porque eso no es natural. Entonces, nuestro organismo no reconoce esas cosas como parte del cuerpo. Entonces, si uno expone al cuerpo repetidamente a perfume, cadena, anillo, va a llegar un momento que uno se va a volver alérgico. Aunque uno no tenga dermatitis atópica. Probablemente el cuerpo va a reaccionar ante eso, porque son cosas ajenas al cuerpo. Entonces, el cuerpo las interpreta como algo extraño y como que es algo de lo que se tiene que defender. Entonces, por eso yo le digo a los pacientes, acá no es que lo tenga prohibido, pero no quemar los cartuchos. Es decir, obvio, si va a un cumpleaños, va a un matrimonio, lo que sea, que se ponga perfume, que se ponga cadena, pero que no lo haga todos los días. Y aplicar el perfume sobre la ropa, no sobre la piel. Claro, pero ojo igual ahí, porque cuando uno aplica perfume sobre la ropa, igual se volatiliza. Entonces, un niño, por ejemplo, los niños o las personas atópicas suelen mucho consultar por dermatitis de los párpados, ¿ya? Y piensa, pero ¿cómo? Si yo no me pongo sombra, no me pongo maquillaje, no me pase nada. Y la causa más común de la dermatitis de los párpados son los aerosoles, todo lo que tiene olor. Entonces yo le digo a los pacientes, cuidado cuando use estos aromatizadores ambientales que disparan cada cierto tiempo, cuidado cuando haga aseo de la casa y ponga estos sprays desinfectantes, cuidado cuando trapee el piso con cosas con olor, porque todo eso puede estar repercutiendo en sus párpados, ¿ya? Entonces también el perfume en la ropa también afecta, ¿ya? Porque también se volatiliza, entonces también se termina depositando en la piel de la cara, por ejemplo. Ok, o sea, entonces un poco en resumen, ¿no es cierto? Para lo que es la dermatitis atópica, vemos que hay hartas cosas que a los pacientes se les recomienda hacer y eso entra muy en sintonía con aquellas cosas que a veces los pacientes no comunican, nos cuentan, también se frustran un poquitito porque sienten que su vida está como gira en torno a la dermatitis atópica y hay mucha restricción. Entonces, eso también es una frustración que los pacientes a veces tienen, pero suelen no volcarla sobre los médicos porque la frustración está en su hogar. Claro. Y de hecho, igual les explico a los pacientes con dermatitis atópica que ellos básicamente tienen que llevar un estilo de vida de acorde como a su enfermedad. Es decir, no les queda otra, por así decirlo. A veces, claro, se pueden frustrar. ¿Por qué esto? A mí, bueno,
te tocó, por así decirlo. Pero si tú sigues al pie de la letra todas estas cosas, estas medidas generales, vas a poder llevar como la fiesta en paz, vas a poder estar mucho tiempo sin lesiones, sin andar con picazón. Pero eso es lo importante, es hacer como ese cambio en su, ¿cómo se llama?, en su día a día. Y ojo que también esta enfermedad y a veces otras enfermedades que nos toca ver también, tiene que hacer un cambio como a nivel de la casa, ¿ya? Es decir, me refiero a un cambio familiar. ¿Por qué? Porque si este paciente con dermatitis atópica, claro, le afectan mucho los perfumes, cosas así, pero la hermana, no sé, usa el baño antes que él entre a la ducha, por ejemplo, y se echa perfume y cosas así, le va a afectar a él. Entonces, aunque él está haciendo todo bien, si su familia no se pone en las pilas, va a pasar. Y es como similar a lo que pasa con los diabéticos, por ejemplo. Que un diabético le dice, por ejemplo, no consuma bebida con azúcar, y él, ok, se sienta a la mesa, tiene su vasito con agua, pero toda la familia al lado está tomando bebida. Eso es como una tortura. Entonces, claro, tiene que ser un cambio a nivel familiar. Son dinámicas y eso es algo que se ¿no es cierto?, se ve con todas estas enfermedades. O sea, muchas veces, y esto es súper general, ¿no es cierto?, y lo hemos visto, y por eso estamos trabajando activamente para eso, porque en realidad las personas que sufren estas enfermedades crónicas no es solamente el paciente el que sufre. El entorno familiar, usted ya bien lo dijo, por ejemplo, los pacientes con hidradenitis supurativa, las parejas de los pacientes con hidradenitis supurativa, quienes viven con ellos, quienes tienen que muchas veces proveerle cuidados, ¿no es cierto?, también sufren. Los mismos pacientes con la dermatitis atópica, como usted ya bien lo dice, tienen que a veces cambiar un poquitito su dinámica. Lo mismo los pacientes con psoriasis, los pacientes con urticaria crónica, y todo un entorno que sufre con el paciente. Claro. Entonces es como súper importante eso, abordarlo. Y nosotros siempre tratamos de, ¿no es cierto?, en la labor educativa que tenemos como fundación, es comunicar eso también. Sí. Que el paciente no es solo una persona que está con una enfermedad, hay todo un grupo familiar afectado. Familiar, sí, que se puede afectar y que además puede ayudar y aportar al beneficio y al bienestar de los pacientes. Eso claro. También es importante como reconocerlo. Así que, bueno, volvemos a resumir. Entonces, el paciente con dermatitis es un paciente que está con picazón extrema y con un montón de otras afecciones que afectan a su día a día. Y ahora, por último, una de las últimas enfermedades que nosotros estamos abrazando es el vitiligo. Claro. Es un nombre que también, al parecer, está un poquitito en el inconsciente colectivo, pero cuéntenos un poquitito, doctor, el vitiligo. ¿Cómo lo podríamos reconocer? El vitiligo es una enfermedad autoinmune en la que se producen básicamente anticuerpos. Explicando en términos básicos, ¿qué es un anticuerpo primero? Claro, un anticuerpo son como nuestras defensas, por así decirlo, que están hechas habitualmente para atacar cosas de afuera, es decir, una bacteria, un virus, un hongo. Para eso están hechos los anticuerpos, para defendernos de cosas de afuera. Pero pasa que a veces el sistema inmune como que como dicen, se chisporrotea, por así decirlo, se echa a perder y empieza a atacar cosas del propio cuerpo que no debería. ¿Ya? Y eso nos lleva al gran grupo de las enfermedades autoinmunes. Entonces, dependiendo qué es lo que están atacando estos anticuerpos, es la enfermedad que se genera. Entonces, cuando se empiezan a atacar las células que producen color en la piel, ahí es que se produce el vitiligo, ¿ya? Y como estos anticuerpos atacan las células que producen color en la piel, la atacan básicamente, muere esta célula y se pierde el color en esa zona, ¿ya? El vitiligo es una enfermedad, bueno, en general las enfermedades autoinmunes son de causa desconocida, pero también esta enfermedad tiene un gran componente psicológico, ¿ya? Es decir, está muy asociada como a episodios de estrés, ansiedad. De hecho, por ejemplo, yo siempre le comento a los pacientes que en el sur, por ejemplo, de Chile, al vitiligo le suelen decir melancolía. ¿Por qué? Porque a alguien se le muere un familiar y le aparecen estas manchas blancas. Entonces, le dio melancolía, pero es esto, el vitiligo, ¿ya? Y en niños también pasa de repente, niños que por ejemplo nace el hermano, perdieron la atención de los papás, ya dejaron de ser el hijo único y pum, les aparecen manchas de vitiligo. Entonces está muy relacionado con eso. También obviamente hay una carga genética, pero que está como la enfermedad ya después se gatilla por estos episodios de repente de estrés, ansiedad, etcétera, ¿ya? Eso, el vitiligo puede ser desde casos muy leves, es decir, unas pocas manchitas en la cara, qué sé yo, a casos así como ya severos en que básicamente se pierde a veces el color de casi todo el cuerpo, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, en casos extremos como Michael Jackson, por ejemplo, ¿ya? Que digamos... Claro, despigmentarse casi completamente, ¿ya? Ahora, esos casos más severos habitualmente sí son muy como... Hay una enfermedad detrás, es decir, como mucha genética, qué sé yo, que lo gatilla. Hay una cosa más orgánica, por claro, no es tan como por estrés, por ejemplo, ¿ya? En cambio, esos casos cuando de repente aparece una mancha por ahí y que a veces se vuelve a tomar color por sí sola, esos son casos que de repente fueron más gatillados por algún evento en particular, ¿ya?
Y que podrían ser entonces como que remiten solos, digamos. Claro, hay casos que se pasan espontáneamente. Sí. Ya. Ahora, como digo, el vitiligo hay muchas formas de presentación. Se puede presentar a cualquier edad, ¿ya? ¿Qué zonas son las que habitualmente uno suele ver comprometidas? Por ejemplo, las zonas en la cara se suele comprometer alrededor de los orificios de la cara, es decir, alrededor de los ojos, alrededor de la nariz, alrededor de la boca. Esa es como una zona muy típica. También se suelen comprometer las axilas, se suele comprometer la zona lumbar, también a veces como zonas como codos, rodillas y las zonas en general de trauma. ¿Ya? Esta es una enfermedad que, por ejemplo, si uno se hace alguna herida, algo así, ¡pum!, la puede curar con una mancha de vitiligo. Es como muy común eso en los pacientes con vitiligo. Eso. Y bueno, hay algunas variantes más especiales que se dan sobre todo más en niños, que le decimos vitiligo segmentario, que por ejemplo que les aparece unos manchones blancos solo en una mitad de la cara, ¿ya? Que eso es más típico de la infancia. Son casos que en general se queda la mancha solo ahí, que eso es lo bueno es que no se extiende a otras partes del cuerpo, pero lo malo es que no anda bien con los tratamientos. Entonces los pacientes tienden a quedar con esas manchas blancas ahí. Como que permanecen. Claro, permanecen más. Bueno, el vitiligo en general es una enfermedad que afecta a la piel, a diferencia como de repente de la psoriasis, no es que no es que el paciente tiene más riesgo de hipertensión y cosas así, pero no es menor igual el impacto, ¿cómo se llama? Psicológico y a nivel social también, el estigma social que traduce el vitiligo, ¿ya? Entonces, por eso igual es una enfermedad, no es solo como manchitas, es decir, es algo que requiere como un tratamiento. Pero el problema del tratamiento del vitiligo es que no responde muy bien a los tratamientos. Podríamos decir que del 100% de pacientes que se someten a algún tipo de tratamiento, solo el 60% responde algo a los tratamientos. Es decir, hay un 40% de pacientes, que es casi la mitad, que no responde a los tratamientos, ¿ya? Y eso es algo que es importante que los pacientes lo entiendan y que yo siempre se los aclaro cuando les diagnostico esto. ¿Por qué? Porque obviamente si no se van a frustrar y van a decir, el médico malo no me dejó cosas que no me sirvieron. No me hizo nada. Eso. Entonces, uno le explica a los pacientes que son, ¿cómo se llama? Que es una enfermedad crónica que no responde muy bien a los tratamientos y que cuando responde a los tratamientos son respuestas lentas. Yeah. Así uno recién a los 2, 3, 4 meses puede notar que recién está empezando a volver a tomar algo de color. ¿Ya? Okay. O sea, lo que busca el tratamiento es repigmentar. Eso. Okay. Sí. Bueno, nosotros también, como lo he dicho ya en repetidas oportunidades en esta conversación que estamos teniendo, nuestra fundación busca, ¿no es cierto?, tomar una labor educativa. Y en esa labor educativa también es súper importante lo que nosotros le manifestamos a los pacientes, que tienen que tener siempre paciencia, que no hay tratamiento alguno en el mundo que le asegure a un paciente decir, usted se toma esto y se le va a pasar lo que tiene. Sí. Es importante que los pacientes tengan expectativas reales también cuando van a sus tratamientos y que conozcan igual que a veces existen tratamientos que lamentablemente en nuestra actualidad no tienen los resultados que nosotros quisiéramos. Eso. Sí tenemos esperanza de que en algún futuro pueda haberlos, pero sí es importante en esa labor educativa, más allá de conocer las enfermedades, cómo se manifiestan, cómo reconocerlas, para ir a tiempo, ¿no es cierto?, a algún especialista, pero también tener expectativas reales de los tratamientos a los cuales ellos podrían acceder. Yo creo que hay que tener también cuidado con estas como panaceas que de repente se ofrecen, porque hay muchos pacientes que llegan preguntando, yo escuché que en Cuba hay un tratamiento con, no sé, placenta de ballena, algo así como que hacen y que cura el vitiligo. Entonces, y hay pacientes que yo lamentablemente he conocido, que decir, como casi que se han endeudado, han pedido créditos para viajar a Cuba a realizar estos tratamientos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que hay pacientes que de repente van a Cuba y vuelven mejor, vuelven un poco más, vuelven repigmentados, entonces, sirvió el tratamiento, pero pongamos en el contexto, es decir, por un lado, es un tratamiento que esos tratamientos que no tienen evidencia de verdad que sirvan, y el vitiligo es una enfermedad que está muy ligada, como les dije, a lo psicológico. Entonces, o sea, mandarse un viajecito a Cuba, ¿quién no se va a relajar en estar en Varadero, en cosas así? ¿Ya? Y en Cuba hay mucho sol. Y uno de los tratamientos del vitiligo es la fototerapia, es decir, la terapia con luz ultravioleta. Entonces, obviamente, si un paciente además está en un país en el que está recibiendo mucho sol a diario, probablemente va a volver repigmentado. Muchos de estos pacientes con vitiligo a veces van de vacaciones y vuelven con más color, por así decirlo, porque la radiación ultravioleta está haciendo ahí su efecto de tratamiento. Entonces, no es que ese tratamiento que la placenta de ballena, cosas así, como que le está haciendo algún efecto, sino que es por otro tipo de factores. Entonces, hay que tener cuidado con todas estas promesas que de repente se hacen de tratamientos mágicos, ¿ya? No existe lamentablemente tratamiento
tratamiento mágico para el vitiligo. Claro, y bueno, y para ninguna enfermedad en general, más allá de las de la piel. Y claro, es súper importante tener, como le digo, eso, la medicina basada en la evidencia. Esa es como la clave de lo que nosotros queremos transmitirle a los pacientes. Y obviamente eso se logra con la consulta al especialista, con la consulta permanente, ¿no es cierto?, el control médico, no ir una vez y después olvidarse del tema, estar controlando con frecuencia, vigilando la enfermedad y siempre con aquellos médicos que han estudiado y que son especialistas en el tema, obviamente. Claro. Y lo que también es importante hacer mención es al diagnóstico diferencial del vitiligo. Es decir, hay cosas que parecen vitiligo, pero no son vitiligo, ¿ya? Uh-huh. Y que es muy común que lleguen los pacientes a la consulta sospechando que tienen vitiligo y no es vitiligo. Entonces, dentro de eso, principalmente, quiero mencionar un cuadro que se llama pitiriasis alba. ¿Ya? ¿Qué es la pitiriasis alba? Es un cuadro que es muy común en niños sobre todo entre los 3 y 8 años, o entre los 3 y los 10 años, que el clásico niño que tiende a ser a veces de una piel, de una tez un poquito más morena, que llega al verano y le aparecen unos manchones blancos en las mejillas, que a veces tienen un poquito de escama. Entonces de repente llegan los papás preocupados, mi hijo tiene vitiligo, le apareció ahora en el verano. Y no, ese es un cuadro que se llama pitiriasis alba, que es muy frecuente, se produce en niños de piel seca particularmente. Y a veces se cree que en general la pitiriasis alba está presente todo el año en la piel del niño, pero como en el verano toma color, se broncea el niño, ahí aumenta el contraste y se ven estos como manchones blancos. Claro, pero es un blanco mucho más tenue, porque el blanco del vitiligo es un blanco así como color yeso, por así decirlo. ¿Ya? Es un blanco. Claro, es mucho más blanco. ¿Ya? Perfecto. Ya. Eso. Y bueno, y solo mencionar que tratamientos de vitiligo hay muchas alternativas que van desde cremas, fototerapia, y cada vez también se están investigando nuevas terapias, pero hasta el día de hoy lamentablemente no existe nada mágico, ¿ya? No hay nada como más dirigido a alguna causa específica, como sí lo hay para la dermatitis, para la hidradenitis supurativa, para la psoriasis y para la urticaria. Eso, sí. Bueno, yo quiero volver a resumir un poquitito, ¿no es cierto? Para las personas que nos están escuchando, si en el fondo llegaron a este punto de esta parte de este podcast, de este episodio, ¿no es cierto? Quisiera resumir, hablamos de hidradenitis supurativa, ¿no es cierto? Dijimos que es una enfermedad que cursa con furúnculos, con abscesos grandes que supuran y que normalmente se repiten en el mismo lugar en zonas de pliegues, ¿no es cierto? Hablamos de la psoriasis, que es una enfermedad en la cual se visualizan placas que pueden tener escamas, ¿no es cierto?, que botan escamas o que descaman en los codos, en la espalda baja o sobre la rodilla, ¿no es cierto? Hablamos también de la urticaria crónica, que dijimos que es una enfermedad que aparece en ronchas, y estas ronchas, si tienen una duración de más de 6 semanas, se habla de que es una urticaria crónica y que no necesariamente generan picazón. Hablamos de la dermatitis atópica, donde su condición sine qua non es la picazón. El paciente sufre de mucha picazón. Y finalmente hablamos, ¿no es cierto?, del vitiligo, que es la enfermedad, ¿no es cierto?, que se manifiesta con estas manchas de decoloración de la piel. Claro, manchas blancas. En las partes del cuerpo, usted me dijo, ¿no es cierto?, alrededor de la claro, en la cara, por ejemplo, en las axilas, zona lumbar, a veces también en los codos, rodillas. Sí. Ya. Y en general, de estas 5 enfermedades de la piel, doctor, ¿cuántas personas están afectadas? ¿Sabemos algún dato de prevalencia? Sí, a ver, por ejemplo, de todas estas que hablamos, la más frecuente es la dermatitis atópica, por lejos. Uh-huh. ¿Ya? La mayoría son casos leves, pero la dermatitis atópica se estima que puede ser 10, 20, incluso hasta 30% de la población en algún momento de la vida puede estar afectada por dermatitis atópica. Eso es mucho. Claro, sí. Muchísimo. Pero claro, es muy común ver gente, pero hay mucha gente que a veces ni siquiera llega a las consultas médicas porque simplemente tienen la piel seca, pues. Entonces no alcanzan a consultar, pero sí, es alta la prevalencia de dermatitis atópica. Ya todas las demás en general, en cambio, es mucho menos frecuente. Y de hecho, todas las otras oscilan, se podría decir, como entre el 1 al 5%, dependiendo el estudio donde se hace, si es si es un estudio mundial, depende del país. En Chile, en general, por ejemplo, de psoriasis tenemos estimado que entre 2 a 3% a veces podría ser la prevalencia de psoriasis. Y de la hidradenitis supurativa nosotros hicimos un estudio hace poco, y de hecho todavía no está publicado, pero va a estar publicado pronto, estimando la prevalencia de hidradenitis supurativa acá en Chile, y nos dio un porcentaje de 2,4%, que es alto, es sumamente alto. Decía,
se considera que a nivel mundial quizá la prevalencia de hidradenitis supurativa es como un 0,4. Eso se había estimado hasta ahora y nosotros nos está dando 2,4. Y este es un estudio que está en curso, que es a nivel mundial, para estimar la prevalencia real de hidradenitis. Y hay otros países que también les ha dado valores similares. Países como Francia, Polonia, valores que algunos entre el 1 al 4% de prevalencia de hidradenitis, que es muy alta. Es bastante. Sí. Y 4 ya es más como la urticaria crónica, el vitiligo, claro, varía donde uno lo lee, pero también puede ser como entre el 1 al 5% de prevalencia. Entonces igual son cuadros que son, ¿cómo se llama?, muy, muy frecuentes. Y muchos de ellos, o algunos subdiagnosticados, u otros que simplemente el paciente a veces sabe lo que tiene, pero se rinde, por así decirlo. Claro. Como pasa mucho con el vitiligo. Claro, ahora nosotros justamente entendemos que esos datos son estimaciones. Claro. Nunca, y esto en cualquier tipo de medición es imposible contar a todas las personas del mundo. Siempre se estima o se toma una muestra. Claro. Y a partir de la muestra se sacan cálculos. Entonces, para nosotros como fundación entendimos que era súper importante contar con la data a nivel nacional. Y por eso uno de los esfuerzos que estamos haciendo como fundación, ¿no es cierto?, es desarrollar un instrumento estadístico que permita medir esa prevalencia en nuestro país, y por eso estamos trabajando, ¿no es cierto?, en la encuesta nacional de la piel. Y ese es un trabajo que estamos haciendo de manera activa, y probablemente ya pronto vamos a tener alguna noticia respecto de cómo va a ser ese instrumento y cómo va a ser implementado. Pero la verdad de las cosas es que nosotros entendimos que una de las cosas más importantes a la hora de tener, ¿no es cierto?, material para poder hacer todas las acciones que nosotros estamos haciendo, que es labor educativa, ¿no es cierto?, hacer este tipo de actividades como por ejemplo este podcast, y además de eso efectuar las labores que nosotros queremos lograr a través de las autoridades sanitarias y que se consideren las enfermedades dermatológicas en alguna política, ¿no es cierto?, pública de salud. Es muy importante que tengamos el dato sobre la mesa, porque el si dato no, sobre la mesa. Entonces, no lo autorizan las cosas. Claro, entonces estamos activamente trabajando en eso y esperamos tener noticias así como pronto. Eso, no, me parece súper interesante y ojalá que eso dé muy buenos frutos y claro, y va a ser muy útil para que tanto ustedes como nosotros los médicos también podamos tener como el dato duro sobre la mesa para poder pedir cosas. Por ejemplo, Exacto. yo en hospital también, si quiero pedir ciertos medicamentos para poder darle a los pacientes con psoriasis y hidradenitis, me piden el dato duro. Entonces va a ser súper interesante. Claro, y hasta ahora ese dato duro muchas veces ustedes lo tienen que obtener a través de estimaciones, de literatura que no de otros es países, nacional, claro. de otros países. Entonces, por eso nosotros valoramos, pero muchísimo de parte de la Sociedad Chilena de Dermatología, que está activamente trabajando en todos estos temas, en todos los distintos grupos de trabajo, de psoriasis, de urticaria, de hidradenitis supurativa, que es el grupo que usted mismo lidera, ¿no es cierto?, los grupos de vitiligo y de muchas otras enfermedades que están hoy día la Sociedad Chilena de Dermatología activamente trabajando para que precisamente los pacientes accedan a estas terapias que, como ya vimos, son enfermedades. De todo lo que conversamos, estas enfermedades son harto más complejas que una simple afección cosmética. Claro. Ahora, doctor, ya como para ir cerrando nuestra conversación, en la práctica clínica, en la consulta, ¿cuáles son como las principales preocupaciones o consultas más allá de lo médico, de lo que puedan traer los pacientes que usted lo consultan de estas distintas enfermedades? ¿Qué es como lo más habitual? Bueno, siempre en verdad lo que preguntan la mayoría de los pacientes es como ¿por qué eso? ¿Por qué tengo esto? ¿O de dónde viene? ¿De dónde viene? La causa. Sí, claro. Siempre es una de sus principales preocupaciones. ¿Cómo se llama? También les preocupa mucho el pronóstico, es decir, como voy a tener esto toda la vida. Es algo como que los aflige mucho, así como pensar que van a tener esto para siempre. Y bueno, y lo que siempre en general preguntan todos es el tema del tratamiento. Claro, es siempre como ¿cómo tratar esto? ¿Tiene cura? Eso es una de las preguntas quizá más recurrentes. ¿Tiene cura esta enfermedad? Y ahí es cuando está nuestro rol como de ser bien claros, ser bien directos, explicando que, claro, que nosotros sí los vamos a acompañar, los vamos a ayudar y todo, pero no es que hay que tener cuidado y esto es válido para la medicina, la abogacía, cualquier especialidad, cualquier ámbito. Es decir, cuando uno se encuentra con alguien que te dice, oye, mira, aquí ven conmigo, yo te voy a solucionar todos tus problemas, uno sabe que eso es un charlatán. No existen esas cosas, ni en medicina, ni en leyes, ni en ingeniería. Que ten mucho cuidado con esas personas que prometen la cura de las cosas, ¿ya? Entonces, ser nomás honesto con el paciente, explicarle cómo se llama el real pronóstico de lo que tiene
las alternativas terapéuticas y en conjunto con ellos también tomar ahí como decisiones. Claro, y en ese sentido, doctor, o sea, de nuestra parte como fundación, siempre va a estar todo ese apoyo para transmitir esa realidad respecto y no levantar falsas expectativas de repente y que los pacientes entiendan, ¿no es cierto?, el verdadero pronóstico que podrían tener con sus afecciones de la piel y cuáles son las verdaderas, ¿no es cierto?, implicancias de los distintos tratamientos. Y que el paciente también participe del manejo de su enfermedad, ¿ya? Porque ya ha ido quedando atrás cada vez más este modelo paternalista en que el médico, como le dice, usted tome este remedio, póngase esta crema y listo. Y sin preguntas ni... Claro, y sin no hay preguntas ni nada. Entonces, no, eso cada vez se ha ido... Se nos ha hecho énfasis como en ir dejando ese modelo de medicina y al contrario, no. Siempre como tomar las decisiones con el paciente y que el paciente también se haga responsable. Es decir, no todo es responsabilidad mía. Porque pasa mucho también con la dermatitis atópica, que los pacientes rebotan y dicen, no, es que lo que usted me dejó no me sirvió. Pero claro, pero si tú en la casa te sigues dando estas duchas de media hora con agua caliente y te pones perfume, no me pidas que yo te solucione algo. Si tú no te estás haciendo cargo de tu enfermedad. Claro, y ahí nosotros también trabajamos un poco eso con los pacientes, con esa cercanía que tenemos. Nosotros encontramos súper positivo que esa relación más vertical esté más horizontalizada hoy día, que es muy positivo que el paciente se vuelva una parte activa de su tratamiento. Y también es importante que el paciente vaya informado. Pero sin olvidar siempre, nosotros siempre lo vamos a seguir reforzando en nuestra estructura administrativa de nuestro país, en nuestro ordenamiento. El médico es una autoridad. El médico cirujano es el que indica, ¿no es cierto?, un tratamiento y de cierta manera, más allá de que la relación no es tan vertical, sí es importante nunca olvidar que el médico cirujano emite una receta, por ejemplo, o una indicación y tiene una autoridad, claro. ¿no es cierto?, por su cargo, digamos, como médico, pero además porque ha estudiado en el tema. Y eso es importante que el paciente, más allá de que esté informado, sí siga las indicaciones de sus médicos. Claro, y no caer ahí como también en lo que es la automedicación o empezar a creer en estas como... También existen las fake news médicas. Sí. Tenemos fake news políticas, de todo, pero también existen lamentablemente las fake news médicas. Entonces tenemos también, claro, cuando el paciente... y esto pasa, claro, en política, en todo, cuando la persona se cree más inteligente a veces de lo que es, por así decirlo, como que uno se cree abogado, uno se cree como gaffiter, uno se empieza a creer todo y ahí empiezan los problemas, cuando uno cree que está como por sobre alguien que de verdad estudió. Y no es, y ojo, que no, y con esto no quiero que digan, el diostor, algo así. No, sino, no es, por eso, también está mal ese modelo en que el médico se cree como omnipotente y el que sabe todas las soluciones a las cosas. Pero, ¿cómo se llama? También valorar y tener presente que por algo el profesional frente al que uno está, sea médico, abogado, periodista, ingeniero, por algo estudió 5, 6, 7 años esa carrera, ¿ya? Exacto. Entonces, no creer que porque leí un artículo en Google, no, yo ya tengo la razón y eso es lo correcto y en verdad el médico está equivocado. Tener también cuidado con eso, no caer en ese juego ahí de las fake news. Sí, pues es importante eso y por eso, como le decía, nosotros desde nuestra fundación siempre vamos a abogar porque eso se mantenga así. Bueno, doctor, yo quiero volver a darle las gracias por acompañarnos en este primer episodio de nuestro podcast Conciencia Dermatológica. El episodio de cómo están las distintas enfermedades de la piel vistas en nuestro país. Creo que abordamos de manera profunda igual estas distintas enfermedades. Espero que las personas que nos están escuchando hayan podido reconocer estos síntomas. Si tienen alguno de estos síntomas o creen tener alguna de estas enfermedades, por favor, acudan a su médico. Si no conocen algún médico a quien ir, acudan a nosotros. Nosotros les vamos a indicar a dónde ir, cómo conseguirlo y para que, si padecen alguna de estas distintas enfermedades, ojalá diagnosticarla lo más pronto posible y de esta manera, ¿no es cierto?, iniciar el tratamiento adecuado lo más pronto posible. Obviamente esperamos que esta conversación haya sido muy útil para los que nos están escuchando y nuestros oyentes queremos agradecerles sinceramente por haber estado escuchándonos y, por cierto, a volver a agradecer la aceptación de nuestra invitación de participar de este podcast al doctor Francisco Reyes, que, como ya bien dije al inicio, es
miembro de la Sociedad Chilena de Dermatología y está a cargo del equipo de trabajo de la hidradenitis supurativa. También queremos volver a agradecer y recordarles a todos quienes han escuchado que este podcast ha sido patrocinado por el laboratorio Sanofi Aventis de Chile y por AVI Productos Farmacéuticos Limitada, quienes apoyan a la difusión de la información de calidad en salud y en específico de la dermatología. En el próximo episodio, que nos van a acompañar en el podcast de Fundación Padece, Conciencia Dermatológica, está denominado Empoderar es Educar, donde vamos a seguir profundizando sobre temas importantes relacionados con las enfermedades de la piel y la salud. Así que no se lo pierdan, acompáñenos en nuestro próximo episodio y síganos en nuestras redes sociales, @padece.chile o nuestro sitio web padece.cl. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación.